Dios Padre, te damos muchas gracias. Nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. En todos los días en nuestra vida cometimos mucho pecado con el corazón, con el pensamiento y con el cuerpo. Merecíamos ir al infierno, pero tú viniste a cada uno de nosotros a través de la verdad y nos salvaste por medio de la sangre del Señor Jesucristo. En este lugar hay almas, hermanos y hermanas, que desean tu santa palabra que está escrita en la Biblia. Queremos llevar bien la vida cotidiana, la vida cristiana a través de tu palabra, pero somos muy débiles, a veces somos necios, tenemos la falta de sabiduría. Entonces, te pedimos que nos hagas entender tu santa voluntad a través de la inspiración del Espíritu Santo. Hoy también, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo para entender y comprender tu voluntad. Y también en el resto de nuestra vida queremos seguir a ti con todo nuestro corazón. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Salmos 37. Salmos, capítulo 37, de versículo 1 a 9. Salmos, capítulo 37, de versículo 1 a 9. Despacio, vamos a leer juntos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se sacarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Expiará tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender
meditar la palabra de Dios con el tema la vida de esperar a Dios. La vida de esperar a Dios. Salmo capítulo 37 fue escrito por David. Por supuesto que David escribió este salmo por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces dice que el Salmo capítulo 37 es la palabra de Dios. David en su vida y experimentando a Dios, él se dio cuenta una clave de su vida. Esto es la vida de esperar a Dios. Vamos a pensar por qué los hombres tienen que esperar a Dios. ¿Por qué nosotros debemos esperar a Dios? ¿Por qué? La Biblia, Santiago capítulo 1, 17, dice que las cosas buenas, toda la gracia, descienden de arriba, del cielo, o sea, de Dios. Todas las cosas buenas, toda la gracia, todo regalo, descienden de Dios. Entonces la Biblia dice, eres Dios de gracia. También dice que Él es Dios de promesa. Dios de promesa. Dios tiene mucha promesa hacia cada uno de nosotros. También todas las promesas son buenas para nosotros. Además, Dios es fiel. Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. Guarda su promesa. Si es así, de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Dios es fiel. Dios tiene mucha gracia para nosotros. Sin falta, Él guarda su promesa hacia a nosotros. Si es así de nuestra parte, ¿qué creen que tenemos que hacer? Hay que esperar. Hay que esperar. ¿Por qué? Porque Dios decide el tiempo de gracia. Solo Dios decide el tiempo de la respuesta de oración. Por lo cual, cada uno de nosotros, la clave de nuestra vida es el esperar, el tiempo de la gracia, el tiempo de la respuesta de oración ante Dios. Entonces la Biblia, Salmos 37, de versículos 7 a 9, dice así. Otra vez, leamos juntos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En el versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos.
los impíos, los pecadores, hasta que mueran, si no reciben la salvación, ellos van a ir al infierno. Ellos son malignos, son impíos. Ellos serán destruidos. ¿Por qué ellos serán destruidos? ¿Por qué? Porque Dios justo está vivo. Por eso. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Por qué los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra? ¿Por qué ellos recibirán las bendiciones? ¿Por qué? Porque Dios justo está vivo. Como yo les dije, toda la palabra de Dios se cumple algún día sin falta. Toda la promesa de Dios es muy buena para nosotros. Dios es fiel. De nuestra parte, tenemos que esperar hasta que se cumpla la palabra de Dios. El tiempo de la gracia es sin falta establecido por Dios. La novia espera a su novio. Los alumnos esperan ¿qué? Vacaciones, ¿no? Los trabajadores esperan quincena. Los enfermos esperan la recuperación de su salud. Entonces los pecadores, ¿qué esperan? Los pecadores. Nosotros, ¿qué esperamos? Hermanos, ustedes, yo, ¿esperamos algo delante de Dios? ¿De qué esperamos? ¿De qué esperamos? Al ver la Biblia, al ver el Antiguo Testamento, los creyentes, en aquel tiempo los creyentes, ellos esperaban a Mesías. Según la promesa de Dios, Jesús vino al mundo. Según la Biblia, murió derramando la sangre. Según la Biblia, resucitó. Y según la promesa, ascendió. Después de esto, al ver la Biblia, Hechos capítulo 1, 120 discípulos en aposentos, ellos esperaban otra vez. ¿A quién? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y Espíritu Santo vino. A través de esta verdad, a través de esta historia, ¿qué creen que Dios nos enseña? El hombre que tiene espíritu, que es la imagen de Dios, como pecadores. El hombre sin falta tiene que esperar el Salvador. Sobre todo, primeramente, el hombre es como pecador, sin falta tiene que esperar la salvación de Dios. La salvación de Dios. Vamos a ver la Biblia, Isaías 25. Isaías 25. Versículo 9. Isaías capítulo 25, versículo 9. Isaías 25, 9, leamos juntos.
Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aquí dice, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Como nosotros sabemos muy bien, a cada uno de nosotros puede cometer pecado con facilidad. Fácilmente cometemos pecado con el corazón, muy fácil. A veces con el cuerpo cometemos pecado, pero nadie puede resolver su pecado con su propia manera, con su propia justicia. Nadie puede salvar a sí mismo. Entonces, ni modo, como hombre, como pecador, tiene que esperar a Dios. Leamos juntos. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hay que esperar. Hay que esperar. Tenemos que esperar. Todos los pecadores necesitan esperar. No solo esto, necesitan la paciencia. En esta palabra dice, bueno es esperar en silencio, en silencio. Necesitan la paciencia. Por eso, los que buscan a Dios, esperan la salvación con todo su corazón, con mucha paciencia, ellos pueden recibir la salvación de Dios. ¿Por qué muchas personas van al infierno? La Biblia dice, mucha gente va al infierno, porque ellos no buscan a Dios, ni esperan la salvación de Dios, sino placer carnal. Mucha gente quiere buscar, ellos esperan placer carnal. Incluso algunos hombres, en nuestro tiempo, muchos hombres esperan un tiempo ¿de qué? De pecar. Muchos hombres esperan para cometer pecado. Ellos esperan un tiempo, la oportunidad de cometer pecado para su placer carnal. Vamos a abrir la Biblia, Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Versículo 10, 11. Proverbios 1, versículo 10, 11. Se los leo. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al
inocente. Hermanos, en esta palabra hay palabra acechanza y acechar. ¿Qué significa acechar? Significa esperar, esperar escondido, acechanza. ¿Por qué ellos acechar? ¿Por qué? Quiere cometer pecado. Y también, versículo 18, 19, leamos juntos. Pero ellos a su propia sangre pone acechanzas y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que se ha dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Qué creen que significa esta palabra? Esta palabra se refiere a que el esperar para cometer pecado es el esperar la muerte. El esperar para cometer pecado es el esperar su muerte. Romanos 6:23 dice, la paga de pecado es muerte. La paga de pecado es la muerte. Muchas personas mundanas, ellos esperan el tiempo de pecar. Ellos esperan una oportunidad de pecar. Pero de entre ellos, nosotros, por el Evangelio, recibimos la salvación. Recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Ahora nosotros somos los que tienen el Espíritu vivo. Los incrédulos, los que no recibieron la salvación, son los muertos espirituales delante de Dios. Todos los vivos esperan alimentos carnales. Somos salvos. Somos los que tienen el Espíritu vivo. Somos los vivos delante de Dios espiritualmente. ¿Qué tenemos que esperar? Así como los vivos carnales esperan alimentos, los vivos espirituales, los salvos, tienen que esperar el alimento espiritual. ¿Qué creen que es el alimento espiritual? Es la palabra de Dios. Así que San Mateo capítulo 4 dice, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de boca de Dios. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda la palabra de boca de Dios. Pan necesita para vivir la vida de carnal, la vida de cuerpo. El pan necesita para vida de la tierra. Pero la palabra necesita para vida del cielo. La palabra de Dios se relaciona con la vida del cielo, la vida espiritual. Por eso, para decirles sinceramente, hermanos, si nosotros somos cristianos salvos verdaderos, tenemos que pensar así.
si no escuchamos, si no aprendemos, vamos a morir. Como esto tenemos que pensar. Los vivos carnales, sin falta, para con ellos necesitan alimentos carnales. Si no, mueren. Los salvos son los que tienen el espíritu vivo. Los vivos espirituales tienen que comer, necesitan alimentos espirituales. Esto es la palabra de Dios. Por eso hay que esperar la palabra de Dios con nuestra alma. La Biblia Salmo 130, leamos juntos. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que yo centinelas a la mañana, más que yo vigilantes a la mañana. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Hay razón. ¿Por qué los hombres deben de esperar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Sin falta, ella se cumple. No solo este mundo, sino también el mundo venidero. En la eternidad, esta palabra se cumple sin falta. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña el propósito de nuestra vida y nuestro valor y nuestra condición y nuestra situación. Y también la Biblia nos enseña nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra maldad. Entonces, escuchando la palabra, meditando la Biblia y aprendiendo la verdad, nuestro corazón se quebranta. A veces nuestro corazón desfallece. Escuchando la palabra, toda la maldad en nuestro corazón, toda la maldad, toda la vergüenza se revela delante de Dios, delante de la palabra, como desnudo, como desnudo. Ahora nuestros pecados ya se perdonados. Pero muchas almas perdidas todavía no han recibido la salvación, no han recibido el perdón de todos sus pecados. Hasta que mueran, si ellos no reciben la salvación delante de Dios, ellos van a estar de pie ante Dios para recibir acerca de todo su pecado como desnudo. Todo su pecado se revelará delante de Dios, a los ojos de Dios. Acerca de esto, la Biblia Hebreos capítulo 4 dice así. Vamos a buscar la Biblia Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12.
Yo les leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los teutanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13, leamos juntos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Delante de los ojos de Dios, todo pecado se revela como desnudo. Por eso los pecadores, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, ellos como desnudos se revelarán delante de Dios. Entre ellos y Dios hay pecados, que ellos han cometido pecado en este mundo. Nosotros también, aprendiendo la Biblia, nuestra vergüenza, nuestros pecados se revelan delante de Dios como desnudo. Por eso, a través de meditar la palabra, podemos darnos cuenta nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra debilidad, nuestra vergüenza. Y nosotros queremos meditar el Evangelio, la gracia del Señor acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo y la gracia de Dios. Y otra vez, con el amor del Señor, puede vivir y llevar la vida cristiana, la vida cotidiana. Y podemos adorar a Dios con contento del alma. Esto es, creo que, el beneficio de la palabra y el poder de la palabra. Así que el Salmos 19 dice así, leamos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, de alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En esta palabra letra roja, la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, los juicios. Esta palabra se refiere a la palabra de Dios. Y también, leyendo esta palabra, ¿qué es lo que viene a la mente? ¿Qué creen que significa la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que ver con la vida espiritual. La palabra de Dios se relaciona con la vida espiritual. Por eso aquí dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos de alma. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que cuanto más meditan la palabra profundamente, nuestro corazón, nuestra alma se alegra, se alegra, se alegra. Entonces es necesario que meditemos la palabra profundamente. Pero una cosa, como yo les dije, el tiempo de gracia es decidido solo por Dios. Por eso, llevando la vida cristiana, aprendiendo la Biblia, el esperar a Dios es muy importante. Si no es así, muchas personas no pueden esperar el tiempo de Dios. Ellos no tienen la paciencia. Ellos quieren hacer algo con su propia manera, con su propio pensamiento. Y no se cumple con su propia sabiduría, ellos empiezan a quejarse. ¿A quién? A Dios. Ellos mismos se endurecen su vida, pero se quejan a Dios. Entonces, para cumplir el tiempo de la gracia, el tiempo de Dios, hay que esperar. Si no es así, se queja. En la época de Habacuc, en la tierra de Israel, desde la ley de Israel hasta todos los pueblos se corrompieron. Ellos cometieron mucho pecado. Por eso el profeta Habacuc en su corazón tenía duda hacia Dios. Por eso le preguntó a Dios: Dios, en esta tierra todos los israelitas se corrompieron, cometieron mucho pecado delante de ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted no se cae el castigo, la maldición? ¿Por qué no hace? Dios le contestó así: con calma, espere. Yo voy a castigar. Yo voy a hacer caer, yo hace caer lo castigo a través de babilónicos. Escuchando la respuesta de Dios, el profeta Habacuc no entendió más. ¿Por qué? Porque los babilónicos son muy malos, más malos que israelitas. Por eso él tenía duda. Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible eso? Los babilónicos son más malos que israelitas. ¿Cómo a través de babilónicos usted quiere castigar a Israel? ¿Por qué? Otra vez Dios contestó: con calma, espera. Después de castigar a Israel, yo le voy a otra vez castigar a babilónicos. Y la Biblia dice, Dios dijo así: aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo. ¿Por qué? Porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué? La obra de Dios.
Vamos a ver la Biblia, Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, de versículo 1 a 3. Hay palabra en la pantalla. Leamos juntos. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra en que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Siempre hay que acordarse que Dios es fiel. Lo que pasa es que un atributo de Dios es la fidelidad, la confianza. Como yo les dije, siempre Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. Dios es fiel. Y dice versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios es fiel. Claramente, obviamente Dios es fiel. Entonces, de nuestra parte, ¿qué debemos hacer? Necesitamos la paciencia. Llevando la vida cristiana, no teniendo la queja, guardando nuestro corazón. Hay que esperar. Si no entendemos, vamos a esperar. Vamos a esperar. Y algún día sin falta vamos a poder ver el cumplimiento de la palabra. Sin falta. Dios, hace miles de años, Dios prometió a Abraham, a hijo Isaac. Después de prometer, Abraham, no sé si ustedes sepan, Abraham, ¿cuántos años ha esperado para recibir el hijo Isaac? ¿Cuántos años? Más de 23 años. Después de recibir la promesa de Dios, Abraham, él ha esperado. Él esperaba y esperaba durante 23 años, 23 años. O sea, 23 años después, él pudo recibir hijo Isaac. En caso de José, al ver la Biblia Génesis, José, mucho tiempo, él pasaba muchas tribulaciones, mucha tribulación, mucha aflicción. Más de 13 años, más de 13 años. Al fin, él llegó a ser un ministro de Egipto. Él esperaba y esperaba, recibiendo mucha aflicción. Pero él siempre pensaba en la promesa de Dios. Y él pudo ver la obra de Dios, la gracia de Dios. En caso de Ana, ella, esperando a Dios, él oraba mucho,
con todo su corazón. Al fin, él recibió hijo Samuel. No solo esto, en caso de David, como ustedes saben muy bien, al ver la Biblia, primera, segunda Samuel, él tenía mucha aflicción, padecimiento, el sufrimiento tan sufrimiento. Más de 10 años, él ha pasado el camino de tribulación. Al fin, él llegó a ser rey de Israel. Si es así, Dios, ¿qué les parece Dios? Dios, para enviar el Salvador, Dios esperaba durante 4,000 años para salvar a nosotros. Para nosotros, para salvar el único Salvador. Dios esperaba más de 4,000 años, desde Adán hasta la venida de Cristo. 4,000 años Dios esperaba y esperaba. ¿Quiénes son los salvos? Nosotros somos salvos. ¿Qué creen que somos? ¿Qué creen que son salvos? Los cristianos salvos son los que esperan el tiempo de Dios, creyendo la palabra. La Biblia dice, los salvos son los que esperan el tiempo de Dios, confiando en la palabra. Así que la Biblia, Salmos, vamos a buscar la Biblia, Salmos 73. Salmos 73. Salmos 73. Este salmista también tenía mucha aflicción, pero él, recibiendo mucha tribulación, además, él ha visto la prosperidad de los malos, los impíos. Por eso, versículo 2 dice así: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. 3, leamos juntos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuve envidia de los arrogantes. Una disculpa, perdón. Viendo la prosperidad de los impíos. No solo este salmista tenía mucha aflicción, mucho sufrimiento, sino también él ha visto la prosperidad de los malos, de los impíos. Así que él dice así, versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él tenía mucha aflicción, mucho sufrimiento. Él siempre ha estado preocupado. Además, él vio la prosperidad de los malos, impíos. Pero, afortunadamente, él no habló de su duda. Él no se quejó delante de Dios. Solo con el corazón. Él pensaba en
esta situación profundamente. Versículo 15 dice así: si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. En el versículo 15 dice así: si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Qué creen que significa esta palabra? Esta palabra se refiere a que este mundo, esta tierra, no es la generación de hijos de Dios. Entonces, esta tierra, este mundo, es la de los hijos de los hombres. Por eso, al ver la Biblia, 1 de Corintios capítulo 4, este mundo es la generación de hombres, hijos de hombres. Todavía la generación de hijos de Dios todavía no vendrá, todavía no viene. El mundo venidero, el mundo eterno, es de la generación de hijos de Dios. Él, cuando entre en el mundo eterno, Él llegó a darse cuenta esta verdad. Por eso, versículo 17, leamos juntos: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él comprendió, él se dio cuenta de que la justicia de Dios, la justicia de Dios, la bondad del Señor. No solo la Biblia, Salmos capítulo 73, Job capítulo 21, Salmos capítulo 92, la misma palabra está escrita. A través de esta palabra, ¿qué creen que Dios nos enseña? Los cristianos salvos, mientras vivan en este mundo, ellos son soldados. Los cristianos salvos necesitan entrenamiento. Ahora los salvos están entrenándose como hijo de Dios. Por eso hay que esperar. Necesitan la mucha paciencia, mucha fidelidad. Proverbios capítulo 20, vamos a ver. Proverbios 20. Proverbios 20, versículo 22. Veamos juntos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Como yo les dije, nosotros no necesitamos tener la venganza. La Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 30 dice: mía es la venganza. Mía es la venganza. Dios dijo: mía es la venganza. Como yo les dije, David, él tenía mucho sufrimiento, más de 10 años.
Pero él esperaba venganza de Dios hacia sus enemigos. Así que la Biblia, Salmos capítulo 40, dice así. Leamos juntos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé a Jehová. Él estaba en medio de mucha tribulación, pero él dice, paciente esperé a Jehová. Al ver la Biblia coreana, dice, yo esperé y esperé a Jehová. Yo esperé otra vez y esperé a Jehová. Hermanos, ustedes y yo, a través de esta palabra, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida. Hermanos, ¿ustedes esperan a Dios? ¿Esperan a Dios? ¿Con qué ustedes esperan a Dios? ¿Con qué? Algunos hermanos, algunas hermanas no tienen la paciencia. Ellos no esperan a Dios. Ellos mismos, ellas mismas quieren hacer algo con su propia manera. Al fin ellos no pueden experimentar la historia de Dios, ni la obra de Dios. Ellos no pueden experimentar la gracia del Señor. A través de quejarse, al contrario, ellos van a recibir el castigo, a veces la disciplina. Los israelitas, por medio de experimentar la sangre de oveja, ellos salieron de Egipto. Pero lamentablemente, 3 días después de Éxodo, los israelitas empezaron a quejarse a Dios. ¿Por qué? Por agua, por alimentos. Por estos, ellos empezaron a quejarse a Dios. Si ellos hubieran esperado poco momento, poco tiempo, hubieran recibido alimentos y aguas, Dios hubiera dado ellos. Pero tristemente los israelitas, por no tener la paciencia, no esperar, ellos recibieron mucho castigo en el desierto. Esto es la historia de Israel durante 40 años del desierto. Veamos juntos. Entonces cayeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Saliendo de Egipto, los israelitas, ellos han visto la gran obra de Dios, los milagros. Por eso ellos cantaron la alabanza hacia Dios. Por eso, versículo 12 dice, entonces cayeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero, un momento después, ellos se quejaron. Versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, su enseñanza. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. En nuestro tiempo también, como Israel,
mucha gente no pueden esperar a Dios. No quieren esperar el tiempo de la gracia de Dios. No solo los incrédulos, sino también los salvos. Por eso, muchos salvos tropezaron en su vida y se cayeron en la vida cristiana. Ellos fracasaron de su vida cristiana. Entonces, delante de Dios, viviendo en este mundo, hasta que veamos al Señor, en este mundo tenemos que esperar y esperar y esperar. En la época de Samuel, en aquel tiempo, el rey de Israel era Saúl. En aquel tiempo, entre los filisteos y los israelitas, hubo guerra. Por eso los filisteos se juntaron, se reunieron para pelear contra Israel. Entonces Samuel, profeta Samuel, sacerdote Samuel, le dijo y mandó a Saúl que esperara para ofrecer holocausto a Dios para esta batalla. Entonces, el rey Saúl, él tenía que haber esperado durante 7 días. ¿Por qué? Porque Samuel mandó a Saúl que esperara 7 días para ofrecer holocausto. En aquel tiempo hay mandato de Dios. Solo sacerdote pudo ofrecer holocausto. Durante 6 días, Saúl esperó. Pero último día, el día 7º, Saúl no pudo esperar hasta que viniera el sacerdote Samuel. Por eso Saúl mismo, él ofreció holocausto. ¿Qué habrá pasado? Él fracasó, Saúl fracasó. En ese momento, él empezó a descarriarse. Él fracasó. ¿Cómo? Como el rey de Israel. Vamos a ver la Biblia, Primera de Samuel 13. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13. Versículo 13 y 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 14. Hermanos, leamos juntos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
De todos modos, ofreció holocausto, pero Dios le regañó así, le regañó, maldijo así. ¿Por qué? Porque el ofrecer holocausto no es de trabajo de ley, el sacerdote. Saúl no pudo ver la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no esperar, no esperar. Ustedes y yo, ¿qué les parece, hermanos? Ustedes y yo hemos experimentado la obra de Dios a través de esperar y esperar el tiempo de Dios. Nosotros no tenemos la paciencia. Nosotros no podemos esperar durante mucho tiempo. No conocemos el tiempo de Dios, el tiempo de gracia, el tiempo de la respuesta de oración. No sabemos. Pero la Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Sin falta se cumple. De nuestra parte, el esperar es muy importante. Es muy importante. En caso de Judas Iscariote, él se suicidó. Él mató por sí mismo, a sí mismo. Él murió. Pero él hubiera esperado hasta que Jesús resucitara. Él hubiera recibido la salvación viendo a Jesucristo resucitado. ¿No es así? Sí. Pero él mismo quería morir. Él quería quitar su vida con su propia manera. No esperó a Jesucristo resucitado. No solo ellos. Cada vez que haya seminario de la Biblia en nuestra iglesia, muchos invitados vinieron acá. Pero ellos no esperaron 5 días. Si ellos hubieran esperado 5 días escuchando, meditando la palabra de Dios, el Evangelio, ellos hubieran recibido salvación. En este lugar hubieran estado muchas almas, muchas personas, pero no es así. A partir de este martes, hay seminario de la Biblia en célula número 4. Ojalá que muchas personas vengan y escuchen la palabra y reciban la salvación. También esperamos que ellos puedan esperar durante 5 días, escuchando, meditando la palabra de la verdad. Por eso se puede decir que hay 2 tipos de la esperanza. De parte de Dios, Dios siempre espera con gracia que va a dar a ustedes, a nosotros. De parte de hombre, hay que esperar para recibir la gracia. Como yo les dije, Dios siempre es fiel. Dios es fiel. Dios guarda siempre su promesa, su palabra. El problema es de parte de hombre. Ellos no esperan. No esperan. Hay que esperar. Leamos juntos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. La Biblia coreana dice, Jehová esperará para dar gracia, para dar bendición, para dar misericordia de vosotros.
y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. En la Biblia coreana dice, todos los que esperan en Él. Esperan en Él. Como yo les dije, cuando sea seminario bíblico, si los invitados hubieran esperado, escuchando la palabra, el tiempo de la gracia, muchas almas hubieran estado aquí. Es verdad. Nosotros agradecidamente estamos aquí. Recibimos la salvación. Otra vez, estando llevando la vida cristiana en la iglesia de Dios, nosotros estamos esperando. Estamos esperando ¿qué? La gracia, la promesa de Dios. Pero hermanos, esperando el tiempo de la gracia, esperando el tiempo de la respuesta de oración, hay que tener algo. ¿Con qué? ¿Con qué tenemos que esperar a Dios? ¿Con qué? Uno es confianza, fidelidad y confianza y diligencia. Es muy importante. Algunos hermanos no llevan bien la vida cristiana. No llevan bien la vida cristiana. No quieren escuchar la palabra. Esta forma no es el esperar a Dios. Si esperan a Dios, hay que llevar bien la vida cristiana. Hay que escuchar la palabra. Hay que obedecer la voluntad de Dios. Con esto, esperamos a Dios. Salmo 31, veamos juntos. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Jehová guarda a los fieles. ¿Por qué Dios guarda a los fieles? Porque, como les dije, un atributo de Dios es la fidelidad, es la diligencia. Verdaderamente, al ver la Biblia, Dios es muy diligente para salvar a las almas perdidas. Según su voluntad, sinceramente nuestra iglesia trata de tener el seminario de la Biblia. Dios es muy diligente. Su atributo es la diligencia, fidelidad y confianza. Yo ahora sigo predicando sobre la esperanza, el esperar. Porque siempre Dios es fiel. De nuestra parte hay que esperar. ¿Con qué? Con diligencia, con fidelidad, con confianza y llevando la vida cristiana, no teniendo la queja y Él guardando el corazón. No sé si ustedes sepan de dónde sale la fuerza del cuerpo. ¿Usted sabe? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale la fuerza del cuerpo? Es el lomo. La fuerza del cuerpo sale del lomo. ¿Saben ustedes de dónde sale la fuerza de la fe? Fuerza espiritual. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale?
la fuerza espiritual. Sale de corazón, sale de su corazón, sale de mi corazón. La fuerza espiritual, la fuerza espiritual. Entonces, esperando a Dios, hay que guardar su corazón, hay que llevar bien la vida cristiana. No tiene que tener queja. Vamos a ver la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, Primera de Pedro 1. Versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1, 13. Leamos juntos. Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento. En esta palabra entendimiento se refiere al corazón. El corazón. Cenid los lomos de vuestro corazón. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, si nosotros conocemos que Dios sin falta guarda su promesa, nosotros podemos llevar bien la vida cristiana. Nosotros podemos controlar y guardar nuestro corazón. Nosotros podemos no quejarse. Si verdaderamente conocemos que Dios guarda su palabra, hay que guardar nuestro corazón. El corazón es Él. San Lucas 12, leamos juntos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Versículo 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lámparas encendidas. Al ver la Biblia, Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice, lámpara se refiere alma, espíritu del hombre. Quiere decir que lámparas encendidas significa el alma clara, alma clara. Los cristianos salvos, si era bueno tener alma clara, alma clara. De esta manera puede ver las cosas invisibles, las cosas espirituales, pueden ver a través de la Biblia. Hermanos, sus ojos, cierren por favor, cierren por favor. No pueden ver a sí mismos, ni a otros, no pueden ver. Pero abran. Pueden ver a sí mismos y pueden ver a otros. Hay que tener alma clara. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos
tener el alma clara. ¿Cómo? Al ver la Biblia, Dios tiene 7 ojos, 7 ojos. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe. Dios puede ver todas las cosas. Para tener alma clara, cada uno de nosotros tiene que conformarse a la palabra de Dios, que es la promesa. Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a buscar. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, de versículo 3 a 5. Primera de Timoteo 6, de versículo 3 a 5. Despacio, veamos juntos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como puente de ganancia. Apártate de los tales. En el versículo 3 dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Quiere decir que si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, está envanecido, nada sabe. Ellos tienen alma oscuro, porque ellos no conocen la palabra de la verdad. Ellos tienen en su corazón otra doctrina, otra enseñanza, otro Jesucristo, otro espíritu. Versículo 5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, el corazón corrupto, ¿Por qué ellos tienen alma oscuro? ¿Por qué ellos tienen el corazón corrupto? ¿Por qué? Ellos no aprenden la palabra de Dios correctamente, directamente. En su corazón no hay palabra de Dios, no hay palabra de la verdad, no hay evangelio. Su corazón muy oscuro. Siempre ver las cosas, no pueden discernir correctamente. ¿Por qué? Porque su corazón está equivocado, está oscuro. Pero al contrario, los salvos tienen que tener alma clara. Hay que conformarse a la palabra de Dios, a la Biblia. De esta manera podemos tener alma clara. Y también los salvos siempre estar
en la casa de Dios. Así que aquí 35 versículo dice así: estén ceñidos vuestros lomos. Estén significa permanezcan. Estén ceñidos vuestros lomos. Permanezcan en la gracia, en la iglesia del Señor. Los salvos básicamente conocen dónde está la iglesia verdadera. En dónde yo tengo que estar, en dónde yo tengo que permanecer. Básicamente los cristianos salvos saben. Si tiene Espíritu Santo, pueden saber dónde está la casa de Dios, en dónde yo tengo que permanecer, en dónde yo tengo que aprender la palabra de Dios. Saben. Hay hombres que duermen hoy esta casa, mañana otra casa, y pasado mañana duerme otra casa. Hay hombres, no es así. Hay su casa. Saben su casa dónde está. Por eso, al ver la Biblia, Salmos capítulo 1, versículo 3, dice: los cristianos salvos son como un árbol plantado. El árbol plantado. Al contrario, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, ellos son como un tamo que arrebata el viento. Es diferente. Por eso, esperando a Dios, esperando el tiempo de la gracia, hay que permanecer en la iglesia de Dios. Y también hay promesa. Otra vez, Dios prometió a los que esperan a Dios. Leamos juntos. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, para nosotros, para los cristianos salvos, las cosas visibles no son esperanza verdadera. Las cosas visibles no son esperanza verdadera. El cielo, el reino de Dios, no se ven a los ojos de nosotros. Pero sin falta habrá mundo eterno. Después de terminar la historia de humanidad, va a iniciar el mundo eterno. Es real. Para siempre, la eternidad. Esto es la esperanza verdadera. Por eso los salvos no necesitan tener envidia a los ricos. Sinceramente, perdón, no me tomen a mal, por favor. Yo creo, entre los salvos, sí tienen envidia a los ricos, los que tienen mucho dinero, tienen el poder, y a los presentes. Creo que ellos no son normales. No es normal. El tener envidia a los hombres mundanos no es normal. ¿Por qué? Porque los cristianos salvos son los que van a reinar para siempre, eternamente. No necesitamos tener envidia a los hombres mundanos. Hoy aprendimos la vida de esperar a Dios. Pero esta palabra no es fácil.
Es muy difícil. ¿Por qué? Porque pueden experimentar esta palabra a través de experimentar. Experiencia. De todos modos, no mucho tiempo después, van a iniciar el mundo eterno, que está escrito en la Biblia. Por eso vamos a esperar el tiempo de Dios, la promesa de la gracia, predicando el Evangelio. Tengo una petición de oración desde martes. Tenemos seminario de la Biblia en Santa Ana. Ahora los hermanos de célula número 4 están invitando a los hombres, y también los candidatos también están preparando la palabra. Hermanos, oren por favor para que muchas almas perdidas asistan a este seminario y puedan entender la verdad y reciban la salvación. Hoy hasta aquí, oramos juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado nueva vida. Nosotros recibimos el gran amor del Señor a través del Evangelio y también tenemos la confianza de ir al cielo. Nosotros sabemos el propósito de nuestra vida. En el resto de nuestra vida queremos que nuestros queridos, nuestros conocidos, obtengan la vida eterna por tu palabra. Somos débiles, pero sabemos que tú estás con nosotros. Te pedimos que muchas almas reciban la salvación, especialmente en esta semana. Tenemos seminario bíblico en célula número 4. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Hoy también queremos llevar la vida cristiana en medio de tu amor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Gracias.